Muy buenos días a todos. A algunos se os nota del campamento, más que nada porque en vez de estar sentados rectos, estáis un poco girados. Y otros directamente no se os ve porque estáis estirados en el banco. No, no hay nadie estirado en el banco, no hace falta que miréis para atrás. Pero sí que es difícil, volver después de un sábado y el jueves y el viernes de trabajo, volver a la rutina dominical. Es decir, hoy que tocaba de escuela dominical, ¿me lo puedo saltar o no me lo puedo saltar? A ver, tocaba Proverbios. Bueno, vamos a ir. Habéis venido todos, así que... pero bueno, damos las gracias al Señor por todo el trabajo que habéis hecho y la verdad es que siempre pues es de ánimo y estímulo ver cuando otras personas van, ¿no?, al campamento. Ayer nosotros fuimos a un cumpleaños y varias personas me dijeron: ¿pero no estabas en el campamento? ¿Pero no estabas en el campamento? Y yo, hoy, esta vez no. Esta vez no hemos ido. Pero damos gracias al Señor por todos los que sí que habéis ido. Bien, pues el jueves estaba yo, y no estaba en mi cama durmiendo y me vino un sueño, no os preocupéis, no llegué a tal punto. Pero estaba yo para preparar el mensaje, había estado dándole vueltas ya, pero también había estado preparando lo del domingo por la tarde, que es lo de la música que voy a dar en Mataró esta tarde. También había estado con la escuela dominical y finalmente el jueves pues llegó el momento de ponerme con el mensaje de hoy. Y estaba pensando, y es que no me estaba metiendo con lo de Daniel. No sé si os pasa alguna vez que estáis intentando estudiar algo y es que no estaba... Y entonces pues me senté, estuve orando un rato y pensé, pues quizás me toca a Daniel hoy, porque como la semana pasada también tuvimos un descanso de Daniel, digo, pues mira, como la semana que viene Manolo Moyano a predicar, pues quizás tampoco toca hoy Daniel. Entonces, pues tampoco pasa nada. Así que hoy no va a tocar Daniel, va a tocar Martín. ¿Estáis pensando, Martín? ¿Su padre? No. ¿Qué pasa? El jueves, y Marta, cuando se lo comenté, me dice, sí, cada año lo dices. Digo, vale, pues este año no va a faltar. El día 31 de octubre en nuestro país se está convirtiendo en una festividad pagana bastante importante, que es Halloween. Pero hay otra festividad que yo, por lo menos, a mí me gusta celebrarlo, por lo menos mencionarlo. Y hoy vamos a hacer más que mencionarlo, vamos a hablar un poquito más acerca de ello. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? David, va. De Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero el día 31 de octubre de 1517? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Sí, que cambiando católico por la palabra de Dios. Cambió católico por la palabra de Dios. Eso está muy bien dicho, hermano. Eso está... Pero lo que él hizo el día 31 fue clavar un documento bastante largo, con 95 propuestas para discutir. 95, lo que llamamos nosotros las 95 tesis. Y estas 95 tesis del pobre Martín Lutero creo yo que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía dónde se estaba metiendo, porque él lo hizo honestamente y pensando, pues aquí pues van a querer discutir y van a querer hablar y vamos a hablarlo todos amigablemente, porque él no quería irse de la iglesia, él era sacerdote, él no, ¿sabes? Él no tenía intención de salirse de la iglesia católica, a él lo echaron básicamente, lo excomulgaron, después él pues aceptó esa excomulgación, ¿no? Pero cuando él escribió esas 95 tesis, 95 cosas que él veía que estaban mal con cómo se estaban llevando especialmente el tema de las bulas papales. Ahora nosotros no se estila tanto esto de las bulas, pero básicamente es el perdón, el perdón completo de cuando te presentes delante de Dios, tú presentas tu papelito y dices, no, aquí no pasa nada porque yo compré esto en tal día, ¿no? Y obviamente a nosotros ahora pues eso nos suena un poco a broma, pero en ese momento, porque estaban construyendo la Catedral de San Pedro, las bulas papales eran la fuente de ingresos más grande para la Iglesia Católica Romana. Y entonces, pues claro, el hermano Martín Lutero estaba tan preocupado porque veía estas cosas que iban tan en contra de lo que la Biblia decía,
que él escribió estas 95 tesis para decir, oye, que no todo lo que está pasando aquí, y lo que causó fue la reforma, lo que llamamos la reforma protestante. Lo que ocurrió fue un cambio radical en cómo todo se estaba llevando hasta ese punto. Entonces, habían 5 cosas que Martín Lutero, cuando acabó redondeando todas las cosas que tenía que redondear, acabó con 5 solas. Y de hecho hizo una flor, que es el símbolo ahora del ¿cómo se llama? El luteranismo, de la Iglesia luterana. Es una flor, quizás la habéis visto alguna vez, parece como un Edelweiss, pero ni quizás no habéis visto ningún Edelweiss alguna vez, pero es rojo en medio y tiene 5 puntas. Y estas 5 puntas significan o simbolizan las 5 solas que Martín Lutero proponía. Y ahora nosotros hoy en día creemos en estas 5 solas, de hecho, porque son bíblicas, o sea, no es que se las inventara él. Pero hoy nos vamos a centrar en una de las solas. Las solas que os estoy diciendo son, ahora mismo no las tengo apuntadas, pero las tendría que haber apuntado. Pero, por ejemplo, sola escritura. Sola escritura, ¿qué quiere decir? Pues solo la Biblia. No tradiciones. La que vamos a hablar hoy es sola gratia, que es solo la gracia de Dios, es lo que nos salva. Entonces, hay las otras 3 que si queréis podéis meteros en internet para acordar. Yo no me acuerdo ahora mismo. Sola fe, sola fide, sola gracia, sola escritura, y no me acuerdo de las otras 2. Bueno, lo siento, esto es un error mío, tendría que haberlo buscado. Pero hoy nos vamos a centrar en solo la gracia. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 4 y leeremos 6 versículos. Efesios 2, 4 al 10. Dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y antes de continuar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Te damos muchas gracias una vez más, Padre, por este tiempo que podemos dedicar estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Queremos pedirte que ahora tú nos ayudes a todos a poder entender correctamente lo que tú quieres hablarnos hoy de tu palabra. Quiero pedirte todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia es bondad inmerecida. Alguien ha dicho una vez que la gracia es todo por nada a alguien que no merece nada. La gracia es todo por nada a los que no merecen nada. Un ateo dijo una vez: si realmente hay un Dios, que se pruebe a sí mismo ahora mismo partiéndome con un rayo. Y no pasó nada. Y le dijo a su amigo cristiano: ¿ves? Eso prueba que Dios no existe. Y su amigo cristiano dice: no, eso prueba que Dios tiene gracia. Y es una gracia de que Dios no dijera: pues sí, te voy a partir con un rayo ahora mismo. Eso no habría probado nada, porque entonces ese ateo estaría muerto. Un maestro de una escuela dominical quería enseñar a su clase acerca de la gracia y les preguntó a estos niños de 5 o 6 años, les dijo: si yo limpiara la iglesia y estuviera aquí y que todo estuviera reluciente para que todo el mundo cuando viniera el domingo estuviera todo bien limpio, entonces si me muriera iría al cielo.
Y entonces los niños todos gritaron, ¡no! Y entonces dice, bueno, quizás si vendo todas mis cosas y vendo mi coche y doy todo ese dinero a la iglesia, entonces iré al cielo. Y todos gritaron, ¡no! Dice, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y un niño de 6 años de atrás dice, tienes que morir primero. Tienes que morir primero. Y a veces no lo pensamos, pero ¿qué es lo que hace falta que tú hagas para ir al cielo? ¿Qué tienes que hacer tú para ir al cielo? Pues ese niño, aunque nos hace gracia lo que dijo, tienes que morir. Tienes que morir para ir al cielo. Ahora, antes de morir, debes haber hecho otra cosa, pero no es por tu parte para que no te gloríes. Ahora bien, la fe cristiana no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En la época de Lutero, la Iglesia católica enseñaba básicamente de que Dios era un Dios pasivo, era un Dios que simplemente estaba sentado en su trono, mirando hacia los humanos, que estaban todos correteando rápidamente para ver cómo podrían hacer lo suficiente para ganar el favor de Dios. Claro, cuando Lutero vino, él puso cabeza abajo todo este pensamiento. La salvación tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Jesucristo, porque Cristo se entregó en sacrificio por los pecados del mundo. Nuestra deuda con Dios está para siempre pagada. Ahora, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Por qué necesito ser salvo? O sea, esta es quizás una pregunta muy básica, que quizás tú dices, bueno, pues es que eso es muy básico, Josué. Bueno, es básico, pero la Biblia habla acerca de ello, por lo tanto nosotros también debemos hablar acerca de ello. ¿Por qué tengo que ser salvo? Pues mira, la razón esencial es porque eres un pecador y yo soy un pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es una separación eterna de la vida con Dios. Hubo una conferencia en Inglaterra y habían pues un montón de gente muy estudiosa y sabían mucho, ¿no? Y estaban intentando debatir en una sesión, que qué era lo que separaba el cristianismo verdadero de las otras religiones del mundo, ¿no? Entonces alguien dijo, pues la resurrección. Pero alguien dijo, no, porque en tal otra religión también se habla acerca de la resurrección y esto no es una marca identificativa del cristianismo, no es algo solo del cristianismo. Y otros pues tuvieron otras propuestas y finalmente llegó un señor que se llama C.S. Lewis y entró en la sala y preguntó, oye, ¿de qué estáis hablando aquí? Y le explicaron. Dice, pues eso es fácil. Dice, eso es fácil. Dice, sí, es la gracia de Dios. Dice, en ninguna otra religión del mundo se habla de un Dios que tiene gracia para con los hombres. La noción de que el amor de Dios viene a nosotros de forma gratuita, sin ningún compromiso, parece ir en contra de todos los instintos de la humanidad. Por ejemplo, el camino de 8 ramos budista, la doctrina hindú del karma, incluso podríamos hablar acerca del judaísmo con sus leyes y sus ordenanzas que tenías que cumplir. Era todo acerca del hombre acercándose a Dios. Sí que es verdad, en el judaísmo, pues Dios estaba hablando también acerca del Mesías que vendría, pero ¿cuál es la identificación aparte completamente? Es acerca de Dios vino al hombre y le da de forma gratuita. Yo nunca puedo hacer lo suficiente para merecer la salvación. La Biblia dice en los versículos 8 y 9 de Efesios 2 que hemos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo, es algo que Dios te da de su bondad. Mira también en Santiago.
Mira Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y mira también en Romanos 3:19. Romanos 3:19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo necesito ser salvo por gracia. Yo necesito salvación inmerecida. Cristo hizo lo suficiente para proveer esa salvación para mí. Ahora, solamente hay dos principios de cómo trata Dios a las personas. Tenemos el principio de la ley y tenemos el principio de la gracia. Tenemos el principio de la ley, tenemos el principio de la gracia. Piensa en la naturaleza de Dios. Dios es todopoderoso, es el creador. Dios está en todas partes. Dios es personal, Dios es santo, es el juez justo. Dios es amor. Todos ellos encajan dentro del retrato bíblico de Dios. Pero no se puede tener amor sin santidad, ni la santidad sin amor. Y eso es verdad en todos los jueces, incluso los jueces humanos. De acuerdo con el principio de la gracia, Dios trata favorablemente con las personas de una manera en que no se merecen. La ley le obliga a tratar con las personas de una forma con la que se merecen. Dado que los pecadores merecen el infierno, no pueden ser librados por esa pena que les otorga la ley. Pero ¿qué pasa? Que la ceguera espiritual se manifiesta en que todas las religiones enseñan que la gente se salva por sus obras, porque el concepto de un Dios que otorga, de un juez que da algo que no merece, tienen esa ceguera espiritual y no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Es algo demasiado grande. Ese mismo principio les impide ser aceptados y aceptar. Nadie puede ser salvo de sus pecados si no es por la gracia de Dios. Y eso es exactamente lo que Martín Lutero experimentó por sí mismo. Él sabía de que él era un pecador y sabía que no podía escapar por sí mismo la justicia de lo que Dios quería para él, lo que Dios tenía preparado para él. Él se sintió condenado. De hecho, muchos relatos hablan acerca de cómo él se sentía tan abatido por su condición de pecador, que llegó a puntos que a nosotros nos extrañan y nos quizás incluso escandalizan, acerca de cómo se sentía de horrible por el pecado que él tenía dentro de sí. Tú dices, bueno, entonces sí que era un gran pecador, ¿no, Martín Lutero? No más que tú y yo. Pero su conciencia estaba tan aguda en lo que él tenía dentro suyo que le pesaba tanto hasta que entendió la gracia de Dios. ¿Qué ha hecho Jesús por mí? ¿Os acordáis? Estuvimos hablando, ahora mismo no me acuerdo cuándo, pero de todas las cosas que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Estuvimos hablando de que no provee simplemente la salvación. Y aquí tienes 7 cosas, no sé si las quieres apuntar, iremos rápidamente a través de ellas. Pero la primera cosa que él hizo fue sustituyó. ¿Qué es sustituir? Es reemplazar, exacto, es poner en un lugar en vez de otro. Es lo que hizo Cristo en la cruz por ti. En primera de Pedro 3:18 lo podemos leer esto. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esa es la primera cosa que Dios hizo, la sustitución con su muerte en la cruz. Pero después también, en Romanos 4:25, nos habla acerca de la justificación. La justificación es que nos hizo estar bien con Dios. Nos hizo estar bien con Dios. 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, esta palabra se utiliza hablando acerca de probar. Es que tú puedes probar tu relación con Dios y saber que Dios te acepta, pero no te acepta, como a veces algunas personas dicen, no, te acepta tal como eres. No, te acepta tal como eres porque Dios está por medio. Dios te acepta tal como eres y dices, vale, tal como eres tienes que ir al infierno. ¿Sí? No es por nada que tú tengas dentro, sino porque Cristo murió por ti. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Ah, no, Dios me acepta así. No, Dios no te acepta así. Dios quiere que tú vengas a través de su Hijo, que es el regalo que Él te ha dado, y uses ese regalo. Esa es. Exacto. Exacto. Y es el camino. Esa es la forma de llegar. La justificación. Esta es una palabra que se usa en un tribunal, ¿no? Y muchas veces hemos hablado, ¿no? Acerca de quién paga. ¿Quién paga? ¿Quién? Es Cristo. Y es esa justificación. La tercera cosa es reconciliación. Dios hizo posible la paz con Dios. Jesús es el puente, es quien une, ¿sabes? Estas fotos que se hacen, especialmente, no sé por qué, a los presidentes norteamericanos les gusta hacer esto, de ponerse en medio de dos presidentes o dos, ¿sabes? Porque entonces ellos se están dando la mano y este le pone la mano encima, como decir, porque yo estaba aquí. Y quizás es posible, pero tú imagínate que tú te estás dando la mano con Dios y es Jesús quien ha cogido tu mano y la mano de Dios figurativamente, ¿vale? Estamos hablando aquí, y os ha unido. Él es el puente. Tú no puedes hacer nada para acercarte. Es Dios, es Jesús quien murió por ti y a través de la cruz Él trae reconciliación. Pero más que reconciliación, o sea, un paso más incluso, no es solamente reconciliación, sino también es adopción. En Efesios 1:5 nos habla de que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todas estas cosas las hizo Cristo en la cruz, por ti, por mí. También la redención. Jesús compró mi salvación con su sangre. Y tantas veces nos centramos en esta cosa que hizo Jesús, ¿no? Que Él compró mi vida en la cruz del Calvario. Y a veces nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos hasta cierto punto, ¿no? Sí que lo sabemos, pero no lo experimentamos tanto. En Primera de Pedro 1:18-19 nos habla acerca de esta redención. Esta palabra que es la palabra que se usó en los mercados, ¿no? Que algo que no valía nada y se compra desde ese mercado de esclavos y los saca, nos liberó de la esclavitud. Pero después también tenemos la expiación. Jesús satisfizo la justicia de Dios. En 1 de Juan 2:2 y 4:10 nos habla acerca de satisfacer, de aguar. No aguar, no, mala palabra. Llenar, completar. O sea, hay unos requerimientos y Dios
los cumplió por ti. Dios decía, esto, esto, esto y esto. ¿Y tú qué has hecho? Y tú dices, ¡wow! He hecho todo esto, todo esto, todo esto. Pero a los ojos de la ira de Dios, a lo que Dios requiere de ti, no es nada. Y finalmente, Jesús echó mis pecados lejos de mí. Hay un perdón. Hay un perdón. En Efesios 1:7 nos habla acerca de esto. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay perdón en esa sangre. Pero llegamos aquí al tercer punto, que la salvación es un regalo, es un don, es algo que tú no te lo mereces. Y Dios te lo ha dado porque te lo quiere dar. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque Él es Dios y Él es bondadoso. ¿Pero por qué? Y es que te lo repita. ¿Por qué me ha amado tanto? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Exacto. Esta es una ilustración curiosa que me topé con ella cuando estaba preparando, pero es un chico que estaba estudiando en una universidad cristiana y estaba tomando una clase de temas, lo llamaban temas evangelísticos para jóvenes o algo así, ¿vale? Y era una clase pues así un poco dinámica y tal, ¿no? Pero había llegado el momento de tomar el examen final del curso, y en Estados Unidos pues los exámenes finales pues suelen ser de todo el año, suelen ser exámenes muy difíciles. No sé aquí cómo funciona la cosa, pero allí es como funciona, ¿no? Llegas al final del año escolar y tienes que hacer un examen de todo el año, y ese es como si lo suspendes pues va muy mal, ¿no? La cosa va muy mal. Pues entonces cuando llegó a clase, el chico este que lo estaba narrando, estaban todos ahí repasando las últimas notas, ¿no? Entonces pues llegó el profesor y dijo, bueno, vamos a hacer un repaso rápido antes del examen y así pues lo tenéis fresco en la cabeza, ¿no? Y entonces pues fue repasando varias cosas y habían varias cosas que este chico no se había estudiado. Dijo, levantó la mano y dice, ¿pero estas cosas? Dice, no, estas cosas estaban en el libro y tú sabes que lo que sale en el libro es lo que tendrías que haberte estudiado. Entonces él no podía decir nada porque eso era verdad. Desde el principio del año lo había dicho esto el profesor. Total, que el profesor les pasó los exámenes boca abajo, les dijo, cuando os diga, quiero que le deis la vuelta. Pues llegó el momento, todos estaban muy nerviosos y cuando le dieron la vuelta al examen, todas las respuestas ya estaban rellenadas. Y en la parte inferior de la última página decía lo siguiente: este es el final del examen del curso completo. Todas las respuestas en el examen son correctas. Recibirás un 10 en el examen final. La razón por la que has pasado la prueba se debe a que el creador de esta prueba la ha tomado por ti. Todo el trabajo que has hecho en preparación para este examen no te ha ayudado a sacar un 10. Acabas de experimentar gracia. Y se ve que durante el año habían estado debatiendo acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y cómo, ¿sabes? Y el profesor dijo, voy a ayudarles a entender qué es lo que es la gracia. Tú te puedes esforzar mucho. Entonces el profesor fue individualmente y le dijo a cada uno de los alumnos, ¿cuál es tu nota? Le preguntó, ¿no? A cada uno de los alumnos. ¿Cuál es tu nota? Y cada uno pues respondía un 10. Dice, ¿te mereces la calificación que has recibido? ¿Te lo mereces? ¿Cuánto hizo todo tu estudio para este examen el que te ayudara a lograr
esa nota final. Y claro, dice que los alumnos empezaron a llorar, dándose cuenta de lo que Dios había hecho por ellos. Que nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a ayudar a conseguir nada más con Dios. Porque Dios lo ha hecho todo y Dios lo ha hecho perfecto. Todos nosotros necesitamos experimentar la gracia, no solamente saber acerca de ello. Muchos de nosotros, pues quizás hemos crecido en hogares donde el amor, no el amor, sino la aprobación, quizás era un poco condicional. Yo a veces eso lo hago con mis hijos, ¿no? De que si ellos hacen las cosas bien, pues los alabo mucho. Y si hacen las cosas mal, pues no los alabo. Y es como no estoy diciendo del amor, pero a veces esa condición de cómo estoy yo con ellos. Y quizás nuestra vida ha sido condicionada por esa forma de pensar. Tengo que hacer bien para que mis padres estén contentos, o para que me amen, incluso para que no me hablen mal, y quizás estamos con esa cosa metida de que Dios nos va a amar más o menos, pero es que por la gracia de Dios estás donde estás. No es por algo que tú hagas ni dejes de hacer. Pero tú no tienes que llegar a un cierto mínimo de altura para que Dios te acepte o no te acepte. Tú no tienes que decir, no, mira, ¿ves esa raya de allí? Ahí es donde tengo que llegar para que Dios crea que yo soy suficientemente bueno. Y es un sentimiento de yo no valgo, yo no soy suficientemente bueno para Dios. Y esto es erróneo, porque Dios te acepta, porque Él pagó todo lo que hacía falta. Esto es lo que Lutero aprendió. Esto es lo que tú y yo, si somos salvos, hemos aprendido. Que Dios te ofrece un regalo. Dios te ofrece, es como aquello de lo más grande que tú podrías imaginarte. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué me has dado esto a mí? Y no hay otra respuesta que por la gracia de Dios. Es por mi gracia, es porque yo quiero dártelo. Y Dios lo hace de esa forma. Y obra de una forma milagrosa en nuestras vidas. Y tantas veces nos ocupamos en las cosas pequeñas, en las cosas realmente son insignificantes. Y nos cuesta, ¿verdad? El domingo decimos, sí, son insignificantes. Y el lunes volvemos otra vez a darle toda esa prioridad que nos hablaba Francis antes. ¿Y cuántas veces dejamos de ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros? Y dejamos de vivir en esa gracia, en ese amor que Dios ha mostrado por nosotros. La salvación es un regalo que yo recibo, no una recompensa que consigo. Es un regalo. Y lo único que Dios te pide es, tómalo. Y ahora tú dices, bueno, yo ya lo he tomado y yo ya estoy, no sé por qué estás ni hablando de la gracia. ¿Por qué estoy hablando de la gracia? Mira, hace cosa de 1 año, 2 años, 3, no, al menos no conozco ni cuántos años hace. Mi cuñado y Rebeca, Rodrigo y Rebeca, se fueron para Canadá.
y llegaron al aeropuerto y se dieron cuenta que les faltaba un papel. Entonces me llamaron a casa y me dijeron, ¿puedes traer el papel de nuestra casa? Ellos están en el aeropuerto, nosotros estamos en San Celoni. Y yo le dije, ¿pero a qué hora es el avión? Dice, en media hora. Y dije, pero es que yo no voy a llegar en media hora. Dice, bueno, tú ven igualmente. Entonces, pues, era cuando, justo al principio de tener la moto, llevaban ni 2 semanas, creo, con la moto. Entonces cogimos el papel de ahí de la casa, cogí la mochila roja, fui a la vez que fui más rápido, fui a 110 con la moto. Iba ahí y bueno, una aventura, porque claro, si no llevas moto, si hace poco que llevas moto, y meterte en la ronda a esas horas de la mañana, total, el depósito, la luz del depósito se te acaba el depósito con la moto y después tienes la reserva, se me acabó la gasolina, estuve a punto de no llegar al aeropuerto. Total, llego al aeropuerto y todavía estaban esperando. O sea, yo no sé cómo llegué tan rápido, honestamente, porque no lo tengo ni idea. Pero llegué, pudieron coger el papel y irse todos hacia Canadá, porque faltaba el papel, era para el bebé, ¿no? Para Irene, bueno, uno de los bebés. Y ahora, esto es para que veáis un ejemplo práctico, ¿vale? Rodrigo podría haber dicho, muchas gracias, Josué, y se queda ahí la cosa. Pero ¿sabéis qué pasa? Que Rodrigo ahora es como si yo le pido algo a Rodrigo ahora, él lo hace. No es que sea superior yo ahora, no, pero de hecho, el otro día pensé, podría comprar esto en Canadá y que me lo trajera el Rodrigo, y Marta se lo escribió tal y cual, y, por supuesto, o sea, lo que te haga falta. ¿Por qué? Porque yo hice una pequeña cosita, no era nada, para mí era insignificante en el sentido de los nervios los tuve que, ¿sabes? Después me costó, Pero él ya experimentó el regalo que yo les hice de ir con mi tiempo y la gasolina y todo, lo de menos. Él ya lo experimentó. Pero ahora, 2 años después, él todavía tiene la memoria de lo que ocurrió, lo importante que fue para ellos, y él entonces me trata, en este aspecto, estoy hablando ahora mismo muy humano, ¿vale? Me trata de una forma especial. Y yo creo que le va a costar olvidarse de eso. Ahora, quiero que cojas eso y en su pobre manera lo apliques a lo que Dios hizo por ti, a través de su gracia. ¿Cómo deberías vivir tú con Dios en base a lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo deberías tú pensar acerca de cuando Dios dice, quiero que hagas esto? Sí, hombre, Dios, ya te estás pasando. ¿Perdona? Mira lo que hizo Dios por ti. Porque quiso. Sin que tú se lo pidieras. ¿Sabes? Él no te llamó, tú no le llamaste a Dios y le dijiste, Dios, me hace falta. No. Dios lo hizo porque quiso. ¿Cómo debes vivir tu vida? ¿Cuál debe ser tu reacción hacia Él? Ahora te dices, no, yo soy cristiano desde hace muchos años. ¿Te has olvidado ya de la gracia de Dios? No lo olvides, porque es grande. Es grande. Y con ese pensamiento nos acercamos hoy a la cena del Señor, pensando en qué hizo Dios por mí y qué es lo que Él quiere
de mí hoy. Sabéis ya, nosotros creemos en una mesa abierta, no hace falta ser miembro, de hecho no hace falta ni siquiera ser bautizado. Si tú quieres tomar de esta cena, nosotros lo tomamos como dice la Biblia, que lo tomes pensando en lo que Dios ha hecho por ti. Si tú no eres salvo, no tomes, porque Dios por ahora, no ha hecho nada por ti. Lo ha hecho, pero tú lo debes aceptar. Y es es el mejor momento que podrías hacerlo. De simplemente darte cuenta de lo que Dios ha hecho por ti y aceptar ese regalo, reconocer que tú eres pecador y tomar esa gracia, ese regalo y aplicarlo a tu corazón y vivir de una vida que Dios quiere que vivas. Y para el resto, pues, darnos cuenta de ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno. Y de rededicar, de reponer, de volver a presentar nuestras vidas delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Algo que le guste. No algo que diga, bueno, Dios, esta es mi versión de lo que tú quieres. Sino que sea lo que Él quiere. Voy a pedir a los hermanos que pasen al frente y tendremos un tiempo de oración silenciosa y después repartiremos aquí el pan y la copa.